A ver, una persona puede sufrir crisis convulsiva no necesariamente por padecer epilepsia. Un paciente que sea diabético también, sobre todo un paciente que cursa con un cuadro de hipoglucemia, que es alarmante con los pacientes diabéticos, que la hipoglucemia nos puede llevar a una crisis convulsiva. El exceso de alcohol pues puede inclusive llevarte a un cuadro de una crisis convulsiva por alteración del sistema nervioso central. ¿Qué pasa si la epilepsia no es tratada? Cuando un paciente presenta crisis convulsiva, lo primero es darle un manejo. Tenemos que impregnar de medicamento y esto habla de que tenemos que mitigar la crisis convulsiva. Cuando son niños nuestros hijos, a veces es bastante, ya no digo común, es tradición que se te caiga el chamaco. ¿Pueden estos golpes terminar causando esta epilepsia? Este tipo de traumatismos craneoencefálicos pues pueden ocasionar crisis convulsiva. Hay que vigilar las primeras horas. Y esto para evitar que el niño pues no se duerma. El doctor Omar Vital Hernández es médico cirujano con especialidad en medicina familiar, certificado por el Colegio Médico, cuenta con una maestría en administración hospitalaria y actualmente estudia un doctorado en salud pública. Cuenta con diplomados en gestión directiva, sistemas gerenciales y alta dirección. Ha hecho publicaciones médico-científicas en revistas indexadas. Hoy el doctor Omar Vital está en el podcast. Bienvenido, mi querido amigo y sobre todo doctor Omar Vital. O quizá voy a cambiar un poco el orden. Mi querido doctor, pero sobre todo amigo Omar Vital. Bienvenido a este nuevo escenario. Mira, me siento, estamos renovados hasta 2024, año nuevo, vida nueva, escenario nuevo, programa nuevo. Y oye, de lujo, el programa ahora se transforma de viernes de bienestar personal a, oye, qué bárbaro, con este titulazo, mano. La salud es vital. Bienvenido, doctor Omar. Muchísimas gracias, Caleb. Nuevamente un placer estar con todas nuestras distribuidoras y nuestros distribuidores en este su nuevo programa, como bien dices, ¿no? La salud es vital y es vital para todos porque es muy importante que aprendamos y que sigamos cuidando nuestra salud, que sigamos cuidándonos día con día. Y correcto. Es una de las ventajas que la familia Healthy nos brinda día con día, que nos brinda pues a todos los distribuidores y a nosotros mismos y a las familias y a uno de cada de esos líderes que hacen posible este. Claro, además, bueno, para nuestros distribuidores decías bien hace un momento que es muy importante para ellos la salud. Y quisiera hacer una mención antes de que, ya ves que tú y yo nada más nos dan poquita cuerda y quién nos pare. Yo no sé a quién se le ocurrió darnos micrófono, porque yo no sé cuánto va a durar este programa, pero antes de pasar a la parte de la salud, de los saludos que a mí me encanta que ver siempre que lo haces, quiero agradecer el espacio que nos brinda la licenciada Selomit Ramírez, a la que le enviamos un saludo hasta donde se encuentre. Licenciada Selomit, gracias por este espacio. Gracias no solamente por preocuparse, sino ocuparse para que todos nuestros distribuidores y distribuidoras tengan esta información de primera mano y ¿qué más? Del experto, del doctor Omar Vital. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio, a este nuevo escenario. La verdad es que me encanta esta nueva faceta. Estuve en la parte del proceso, Doc, de la renovación, y la verdad es que me encantó todo este concepto y es un espacio hecho y diseñado para nuestros distribuidores y distribuidoras. Oye, ¿cómo te fue? Digo yo, tengo rato de no verte, te vi en Healthy Fest el año pasado, es increíble, el año pasado. ¿Cómo te la pasaste de fiestas? ¿Cómo te la pasaste con la comidita? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Súper bien, la verdad fue muy padre, muy bonito conocer a la mayoría de los distribuidores que se encuentran laborando, que se encuentran día con día haciendo partícipe de este gran proyecto que es Healthy People y sobre todo el tener el contacto directo, el participar, el platicar con ellos, el solventar las dudas que cada una de ellas tenía, pues no es lo mismo que a través de este programa, que a través de la oportunidad que nos brindamos, el vernos físicamente, el poder tener el contacto directo, siempre el cara a cara, pues es muchísima la ventaja que se brinda. Además de que hiciste tu debut ahí como presentador, ¿no? De oficial, claro, presentando nuestro nuevo producto, el Omega 3, que recién se introduce al catálogo y se agrega al catálogo de Healthy People. Impresionante, me encantó tu presentación, sobre todo muy bien explicado. Y oye, increíble lo esencial, ¿no? Ya tendremos un programa para hablar del Omega 3, pero te vi debutando ahí como presentador, oye. Claro que sí, muchísimas gracias. Una de las grandes oportunidades que nos ha brindado también la familia Healthy de proyectos personales y pues efectivamente, como bien dices, ¿no? Debutando como presentador, que espero que les haya gustado a la mayoría
De las distribuidoras, muy bien, la verdad para mí es una gran oportunidad y es algo que me gusta, el tener contacto con la gente, el tener contacto y el poder llevar un poquito de salud a través pues de pláticas, a través de presentaciones tan profesionales como lo hicieron en el Healthy Fest. Sí, la verdad yo también encantado, fascinado como tú, la presentación del Omega fue algo inesperado, tú desde luego ya sabías, eras parte de la sorpresa. Y hasta ahí le había sentido por qué estabas en Healthy Fest. Bueno, pues, gracias, Caleb. No, tú sabes que te estimo mucho, mi querido Doc. Pero creo que en esta nueva etapa vamos a tener la oportunidad, y le decimos a toda la familia Healthy, de que lleguen esas preguntas, ¿no? Que muchas veces, por cuestión de tiempo, se quedan ahí nada más en la cajita de comentarios. Y muchas veces no se les da una respuesta porque pues no hay tiempo. Quisiéramos tener aquí 24 horas ininterrumpidas del doctor Omar Vital, pero eso es muy complicado, ¿no? Pero ahora ustedes van a poder hacernos llegar sus preguntas y desde luego me van a permitir tener el honor de entregárselas al doctor Omar, plantearlas aquí en el programa y que él con la experiencia que tiene pues nos pueda dar respuesta, ¿verdad? A esas Claro que sí, de eso se trata, tener un poco más de acercamiento con la gente, resolver y solventar las preguntas que tienen ellos y sobre todo, ¿no?, la oportunidad que brindamos a cada uno de ellos de acercarse y solventar las dudas que muchísima gente les puede hacer inclusive a ellos y que probablemente ellos tengan la duda o que tengan la incertidumbre de poder contestarles a la gente que se está acercando. Bueno, Doc, pues, ¿qué te parece que ya le demos entrada al tema en este episodio 1 de este nuevo programa, La Salud es Vital? Hoy nos traes un tema muy interesante. Yo personalmente puedo decir que no tengo muy poca información sobre este tema. Me parece que es muy interesante. En algún momento creo que todos conocemos, ya sea por un conocido, alguien cercano a nosotros que padece esta enfermedad, y otros incluso puedo decir que hay algún miembro de la familia que puede padecerla, o incluso ellos mismos, ¿no? La pueden padecer. Claro. Hoy quisiera que habláramos de este tema tan relevante que es la epilepsia, ¿ok? Pero para no entrar en esta dinámica de qué sí es verdad, qué sí es mentira, solamente quiero platicarte lo que se sabe, ¿no?, en la calle sobre esta enfermedad. Que sí, las mujeres que sufren de epilepsia no pueden embarazarse, que si esta enfermedad es contagiosa, okay, que si es o no curable. Entonces, bueno, para profundizar en el tema quisiera darte el micrófono pues, para que nos expliques qué debemos saber sobre la epilepsia. Claro, mira, lo importante aquí, como bien comentar, no todo mundo tenemos un familiar, alguien conocido, un primo, un vecino, un amigo, o inclusive uno de los líderes que esté ahorita también haciendo partícipe de esta cadena, de esta red, que puede cursar con epilepsia, y con esto, pues darnos una idea. Lo primero que debemos de saber que la epilepsia, pues es un trastorno neurológico que nos va a ocasionar aquí un desequilibrio entre la actividad, que primero debemos de saber cómo está conformado nuestro cerebro. Nuestro cerebro está conformado por células que son neuronas, y estas neuronas pues se comunican una con otra a través de dendritas. Estas pues hacen sinapsis, que es esta comunicación una con la otra. Cuando existe una alteración, quiere decir que no existe una comunicación una con la otra, pues se va a ver afectado. Y esto pues nos puede ocasionar alteraciones tanto en movimientos, en razonamiento, y también nos puede ocasionar crisis convulsivas. Okay. Y estas crisis convulsivas es lo que podemos conocer nosotros como epilepsia. Y aquí pues lo que importa es saber cómo podemos clasificarlo, a partir de cuándo podemos identificarlo. Y obviamente hemos notado que hay muchos mitos que se generan. Oye, mencionaste algo bien interesante, me hizo mucho sentido porque, bueno, mi papá ya no vive, pero me acuerdo cuando él vivía, él sufrió, ¿verdad? Tuvo una cirugía de cerebro y posterior a ello sucedió algo, me acuerdo, que el médico nos explicaba y que viene aquí en parte de tu tema, que es crisis convulsiva. Entonces, a ver, una persona puede sufrir crisis convulsiva no necesariamente por padecer epilepsia, o siempre es una regla que la persona que sufre de epilepsia son las únicas personas que sufren crisis convulsiva. Para empezar, dinos qué es una crisis convulsiva. Qué bueno que lo comentas en este sentido, lo primero, porque una crisis convulsiva es efectivamente, ¿no?, cuando existe esta descarga o este tipo de alteración neuronal en la cual la conducción eléctrica entre una neurona y otra, pues se ve afectada. Para poder mencionar epilepsia, pues se requieren mínimo que se presenten 2 eventos. De 2 eventos en adelante, ya podemos considerar que se diagnostica como epilepsia.
Y también es importante aquí cuantificar los tiempos, ver por qué motivo. Porque cuando hablamos de epilepsia o de una crisis convulsiva, esta se presenta de forma súbita. Se presenta, algunos pueden decir que tienen una aura que pueden identificar como que les va a dar un estado de trastorno emocional o que pueden presentar algún cambio de... Nosotros lo conocemos como aura, pero ellos presienten como que se pueden desmayar. Y esto, pues, no en todos los pacientes. Yo he escuchado, muy poco porcentaje. yo he escuchado ahorita que mencionas eso, Doc, de personas que sufren de estas crisis o sufren de esta enfermedad de epilepsia, que ellos reciben como avisos, ¿no? Como que presienten, como que hay señales que el cuerpo les da. No lo sé, sería pregunta, ¿qué tipo de señales son los que recibe esta persona que previo, no sé en cuánto tiempo, segundos, microsegundos, antes de ese evento? Aquí pues es variable, no toda la gente lo presenta, es un promedio por aproximadamente del 5% y algunos pueden referir un poco de cefalea, otros como comenzar a presentar fosfenos, que es presentar, por ejemplo, como si hubiesen pequeñas manchitas en el espacio, pero es dentro de la visión de ellos mismos, y esto pues nosotros lo conocemos como aura. Lamentablemente pues no se presenta en todos los pacientes, no todos los pacientes se pueden dar cuenta que probablemente van a presentar una crisis convulsiva. Y esto, la verdad, digo que es lamentable que no lo pudiesen identificar todos, porque muchos pacientes que sí tienen estas auras, pues pueden sentarse por a no caerse o no presentar algún otro traumatismo, que es una de las cosas alarmantes. Como mencionaba, se presenta de forma súbita, y al momento de presentarse de forma súbita, imagínate que el paciente o la persona va caminando y de repente se cae, o que va conduciendo y puede presentar una crisis convulsiva, o que se encuentra en alguna reunión o algo y presenta una crisis convulsiva. Ahorita que hablemos de los síntomas, pues es otra cuestión alarmante que a ellos les puede preocupar. Ahora, en términos estadísticos, de las personas que viven con epilepsia, ¿cuántos podrías decir tú aproximadamente sí tienen estos síntomas y cuál es el porcentaje de los que no? Sí. Aquí, por ejemplo, los síntomas pueden ser muy variables. Ahorita que hablemos de los síntomas, pues es de acuerdo a cada persona y de acuerdo a la clasificación de la epilepsia. Sin embargo, pues valdría más la pena saber un poquito de cuántas posibilidades. Por ejemplo, el 10% de la gente tiene la posibilidad de presentar crisis convulsivas o presentar epilepsia. Bien. Si nosotros hablamos ahora de números, pues también las causas. Por ejemplo, si el 10% de la gente tiene crisis convulsivas o epilepsia, de estas hay un factor genético, y dentro del factor genético pudiésemos hablar que un 12, un 49% de la gente que ya vive o que está cursando con epilepsia, pues tiene esta predisposición genética. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que su papá, que su mamá, que un familiar de línea directa, ya sea el abuelo paterno o materno, que un hermano presente epilepsia, ya tienes 12% a 49% de probabilidades de cursar con esta enfermedad. Hay un patrón genético que sí influye. Y es bastante, pues simplemente del 12 al 49% influye el factor genético. Wow. Ahora pudiésemos nosotros abarcar, por ejemplo, una hipoxia perinatal. ¿A qué me refiero al hablar de una hipoxia perinatal? Al momento del nacimiento del bebé o del producto, si no respiró al nacer, estamos sumando factores de riesgo, también una hemorragia intracraneal. Y si hablamos de una hemorragia intracraneal, probablemente estamos hablando porque la persona presentó un traumatismo craneoencefálico que pudo hacer que se rompiera un vaso sanguíneo, pudo ser un aneurisma. Esto puede pasar, ante lo que dijiste anteriormente, causa un golpe muy fuerte a causa de un accidente, una contusión, ¿no? Muy severa. Es correcto, por ese motivo vemos que la gente que va en su vehículo y que tiene un accidente, un impacto de frente, que no trae el cinturón, que es lo primero que vemos, ¿no? Que la cabeza se estalla con el parabrisas y que a partir de puede presentar un edema, puede presentar un traumatismo craneoencefálico directo y que inclusive puede romper vasos sanguíneos, y que estos pueden ocasionarnos que el paciente o que la persona presente una crisis convulsiva. También puede ser inclusive por isquemia, porque se obstruye un vaso sanguíneo y ya no llega la sangre suficiente a una determinada área del cerebro, y con esto puede presentar también un cuadro de isquemia. O cuadros de infecciones. Por ejemplo, hemos visto pacientes que tienen neuroinfección, pacientes que pueden estar cursando inclusive con meningitis. Entonces, las infecciones pueden afectarnos también para que la persona presente un cuadro de crisis convulsiva. Tengo una pregunta, y abundando ya en la parte de cuáles son las causas de epilepsia, y quisiera hacer una pequeña pausa en este tema de las contusiones, de los golpes, ¿no? De que se reciben en la cabeza. Y esto creo que es un temor que podríamos tener todos los que somos padres, ¿verdad? Cuando son niños nuestros hijos, a veces es bastante, ya no digo común, es tradición que se te caiga el chamaco y se te golpee en la cabeza. ¿Pueden estos golpes
terminar causando esta epilepsia? Claro que sí, qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque luego creemos que la epilepsia nada más se presenta en adultos o que se puede presentar de determinada edad en adelante. La epilepsia la podemos presentar en cualquier edad. Y ahorita que comentas, ¿no? Que es muy común ver que los hijos o que los niños sufren una caída, ya sea que el papá, la mamá lo traiga, o que simplemente el hermanito lo mueve, que se les caiga de la cama, de la cuna, o que están en su andadera y que se les cae. Este tipo de traumatismos craneoencefálicos pues pueden ocasionar crisis convulsiva. Y lo primero que hacemos cuando nos llega a urgencias o que nos llega al consultorio, sobre todo al área de urgencias, les decimos, hay que vigilar las primeras horas. Y esto para evitar que el niño pues no se duerma. ¿Por qué motivo? Porque puede dormir si no nos podemos dar cuenta de que está cursando con una alteración neurológica. Y lo que nos preocupa pues puede ser, por ejemplo, que vaya a broncoaspirar, que pueda convulsionar. Y como está dormido, que el papá o la mamá ni siquiera se dé cuenta. Claro. Entonces, pues tenemos lo primero que observar, mantener en observación al niño posterior a un traumatismo craneoencefálico o un traumatismo fuerte. No es se pegó en la cabeza y ya. Algo que efectivamente podamos ver si perdió el conocimiento levemente, si la persona está vomitando, el niño está vomitando. Cosas que nos identifiquen a nosotros que el traumatismo puede ocasionar alguna daño. Que eso fue lo suficientemente severo, ¿verdad? Es correcto. Bueno, y abundando un poco más, además de los golpes y todo esto, ya pusimos a preocuparse a todas las mamás en este momento. Bueno, tengan mucho cuidado con los niños. ¿Qué otras pueden ser las causas de la epilepsia? Como te mencionaba, también enfermedades metabólicas, una hiponatremia, una hipocalcemia. Si hablamos de hiponatremia, es el sodio que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, y aparte que también nosotros consumimos a través de la sal. El calcio, una hipocalcemia. Cuando existen estos minerales por debajo de lo normal, pueden ocasionar una crisis convulsiva. O un paciente que sea diabético también, sobre todo un paciente que cursa con un cuadro de hipoglucemia, que es alarmante con los pacientes diabéticos, que la hipoglucemia nos puede llevar a una crisis convulsiva. O simplemente un paciente que se encuentra con uso de sustancias, ya sea alcoholismo, toxicomanías, y que también, por ejemplo, un paciente alcohólico, que aparte que el alcohol te puede llevar a convulsionar, la abstinencia en los pacientes que ya tienen un grado de alcoholismo, pues también nos puede llevar a presentar este tipo de crisis convulsiva. Ok, y regreso quizá a una pregunta que ya te hice, pero solo como para cerrar y enfatizar. En términos estadísticos, ¿la epilepsia se presenta más en qué casos? La epilepsia los podemos presentar en cualquier edad. Lo podemos presentar desde un bebé hasta una persona adulto mayor, que ya sea una persona pues nosotros llamamos adulto mayor arriba de 65 años. Sin embargo, podemos ver un paciente de 70, 80, 90 años que puede presentar crisis convulsiva. Ok, ya nos ampliaste un poquito, o bueno, más bien nos mencionaste, y sería interesante que ampliaras por qué el alcoholismo podría ser una causante de epilepsia. Pues mira, si hablamos de alcoholismo, estamos hablando de una sustancia nociva a la salud que te puede afectar. Primero, porque sabemos que el alcohol comienza a alterar tu sistema nervioso central. Sí. A través de los grados de alcohol que estamos metiendo a nuestro cuerpo, pues puedes presentar de desinhibición, puedes presentar un comportamiento anormal, autocomportamiento normal. Pero si abusamos de estas sustancias, el exceso de alcohol, pues puede inclusive llevarte a un cuadro de una crisis convulsiva por alteración del sistema nervioso central. ¿Por qué motivo? Porque estamos alterando la conducción entre una neurona y otra neurona. Y esto es lo que nos puede ocasionar la crisis convulsiva. ¿Qué es un exceso de alcohol? No me respondas. Ya hemos hablado inclusive de cuántos grados, ¿no? Y aquí estamos hablando de miligramos. Aproximadamente en un hombre, pues son arriba de 3 copas, de 3 porciones de bebidas alcohólicas, y en las mujeres arriba de 2. Híjole, a muchos les está llegando tarde este consejo, Doc. Ya sí. Y una de las cosas más alarmantes ahorita que comentabas y que preguntabas también de los niños, pues una de las cosas que vemos, ¿no? Y que nos preocupa y que nos puede llevar. Vemos que a los niños pues se pueden enfermar de cuadros de vías respiratorias o de cualquier cuadro de infección. Y la fiebre, pues el exceso de fiebre arriba de 37.5, 38 grados puede presentar una crisis convulsiva, y que es una de las cosas alarmantes y que a los papás les preocupa. Por eso se convierte en una urgencia el que presente fiebre. Y que lo primero que hacemos es el control térmico con medios físicos o con lo que quieras para evitar que el niño vaya a convulsionar. Que progrese la fiebre y eso lo lleva a una convulsión. La mayoría de las mamás pues es lo que le preocupa, ¿no? Que está cuantificando y ve que tiene 37.5, que tiene 38, que tiene 38.5 grados centígrados. Sí.
Y pues sabemos que a partir de 38 pues pueden presentar crisis convulsivas más arriba de 39 grados. Correcto. Entonces lo principal es comenzamos a controlar este tipo de temperatura y es de las crisis convulsivas más comunes. Okay. Estamos hablando aquí de una crisis convulsiva, como mencionabas, una crisis convulsiva. Febril no nos habla de epilepsia, pero bien preguntaba, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre crisis convulsiva y cuál era la diferencia entre epilepsia? Es correcto. Y esta es muy característica para no confundirlo cuando es por un cuadro de infección por fiebre. Por fiebre, muy bien. Ahora, he escuchado anteriormente ya esta pregunta que también nos enviaron nuestros distribuidores, es sobre las secuelas, porque nos preocupa desde luego, sobre todo ahora más que nos amplías tanto la información sobre algunas causas y trastornos o más bien variables que influyen en esta enfermedad o tener esta enfermedad, pero también nos preocupa el tema de las secuelas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos puedes abundar sobre eso, Doc? Mira, es muy importante en este sentido. Por ejemplo, si hablamos de un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, que tiene una hemorragia craneal, pues esta tenemos primero que esperar a que desinflame parte cerebral, a que la hemorragia pueda reabsorberse. Y muchas veces este tipo de acuerdo a la zona en la que está afectando el cerebro puede ser en la parte frontal, en la parte parietal, en la parte occipital, de acuerdo a cada área. ¿Por qué? Porque cada área presenta funciones diferentes, motoras, auditivas, visuales, puede dejarnos secuelas. Pero aquí estamos hablando nada más por una hemorragia. Si es isquémica, que quiere decir que si se obstruye un vaso sanguíneo y ya no te llega la suficiente cantidad de oxígeno a determinada área, pues puede ocasionar secuelas, donde vamos a ver que el paciente puede presentar inclusive una alteración en la marcha, que puede tener dificultad para poder hilar las palabras, el conocimiento, o que también puede tener alteraciones motoras sensitivas. O sea, ¿podría manifestarse falta de movilidad? Sí, en algunos casos sí. En algunos casos. De acuerdo al área. Y depende la lesión, si fuera hemorrágica o isquémica, o si fuera por un cuadro de una meningitis, que es una neuroinfección. Ok. ¿Podríamos notar incluso parálisis, algún tipo de parálisis facial? En algunos casos sí, pero de acuerdo al tipo, si fue por un accidente, si fue por algún traumatismo craneoencefálico, pero por sí sola la crisis convulsiva o la epilepsia no te va a dar una hemiparesia, no te va a dar una hemiplegia. Pero sí, si fue por un traumatismo craneoencefálico que estuvo aquí afectando determinada área que pueda ser motora, nos puede dejar secuelas. Ok, a ver, y esta es una pregunta que me gustaría hacerte, Doc. A ver, ¿qué pasa si la epilepsia no es tratada? Estos pacientes, bueno, sufren constantemente crisis convulsivas. Me ha tocado ver casos. Recuerdo uno muy cercano, donde llegó al grado incluso de que las tenía con crisis convulsivas con diferencia de minutos. Es correcto. Y podría tener hasta 30 episodios en un solo día. Sí, eso sí no se medicaba, ¿verdad? Porque con una medicación tan intensa o fuerte, pues obviamente pasaba dormido el paciente. Pero, ¿qué pasa en esos casos cuando hablamos de secuelas? ¿Qué daño puede ocasionar esto en una persona si no se trata? Qué bueno que lo comentas, lo primero, porque cuando un paciente presenta crisis convulsiva, lo primero es darle un manejo. Tenemos que impregnar de medicamento y esto habla de que tenemos que mitigar la crisis convulsiva. Y si hablamos de mitigar la crisis convulsiva, lo primero que debemos hacer es que una crisis convulsiva te dura poco tiempo. Puede durar segundos, puede durar 1 minuto, 2 minutos. Es aquí donde tenemos que cuidar el tiempo que el paciente está presentando la crisis convulsiva. Es alarmante cuando nosotros, por ejemplo, vemos que el paciente tiene una crisis convulsiva que dura más de 5 minutos. Ojo, esto debe de llamarnos la atención. Y efectivamente, un paciente puede presentar una crisis convulsiva una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día. Y como bien comentas, hay pacientes que pueden presentar varias crisis convulsivas durante el día. Aquí tenemos que hacer un ajuste de tratamiento. Si no estamos llegando a la dosis terapéutica óptima, pues el paciente va a estar presentando crisis convulsiva. Y cada crisis convulsiva que está presentando, estamos afectando a las neuronas. Por eso tenemos que tratar a tiempo. Tenemos que dar un tratamiento óptimo, un tratamiento y diagnosticarlo oportunamente. Entre más pronto diagnosticamos al paciente, entre más pronto le demos un tratamiento óptimo, pues vamos a disminuir las lesiones neuronales. Y una de las ventajas es que si comenzamos a disminuir las lesiones neuronales en determinado tiempo, pues podemos prevenir secuelas, podemos prevenir daños a un futuro, que obviamente es lo que la mayoría de todos quisiéramos, evitar las secuelas y evitar los daños a un futuro. Ok, muy bien. Tú eres un directivo en una clínica, estás muy involucrado en la salud pública, lo puedes ver en la población que atiendes, doctor.
háblanos de qué tan frecuente es que se presenten estos casos de epilepsia, como para pisar terreno realmente. ¿De qué tamaño puede ser el problema? Desde luego, con la experiencia que tienes y todos los casos que ves todos los días en una clínica, ¿podrías darnos una respuesta? ¿Qué tan frecuente es esto? Sí, ¿Qué tan mira, común es? es muy común y lo vemos día con día. Caray. Nos llegan pacientes con crisis convulsivas. Simplemente si hablamos, pudiéramos decir que más de 50 millones de personas lo padecen. 50 millones. Porque estamos hablando del 10%. Simplemente ahorita, si vemos la gente que está conectada, que nos está viendo, el 10%, por ejemplo, si ahorita vemos que hay 100 personas conectadas, 10 personas de las que están ahorita conectadas Ok. tienen la posibilidad o han padecido crisis convulsiva. Yo creo que con esto nos podemos dar cuenta de la magnitud de la gente que está viviendo con esta enfermedad. Por eso es alarmante y tenemos que cuidar, tenemos que comenzar a prevenir. ¿Es prevenible? Bueno, esta afirmación Claro, me sí. surge una pregunta que ya tiene una respuesta, pero ¿de qué manera se previene la epilepsia? La mayoría de las enfermedades son prevenibles y si hablamos de epilepsia, el 25% de las epilepsias pueden ser prevenibles. Bien. Ahorita lo veremos de acuerdo a qué características o cómo pudiésemos clasificar. Muy bien. Ahora, esto es una pregunta que nos hacen llegar y que está súper muy interesante. ¿A qué edad es más frecuente diagnosticar la epilepsia? Como dijiste hace un momento, todas son prevenibles, eso es bueno saberlo, pero ¿cuál sería la edad óptima también? Si podremos agregarle esta pregunta. Obviamente se va a presentar en todas las edades. ¿Cuándo lo vamos a diagnosticar? Cuando vemos que el paciente está presentando una crisis convulsiva, no hay una edad exacta, no hay una edad específica en la cual vamos a identificar mayor cantidad de pacientes. Obviamente, de acuerdo a la pirámide poblacional, por donde exista mayor cantidad de población, va a haber mayor número de casos de acuerdo a la edad. Pero como mencionaba desde un inicio, se presenta en todas las edades, desde bebés que tienen pocos días de nacido Ok. hasta adultos mayores. Entonces, tenemos que identificarlos, tenemos que tratarlos a tiempo. Ok. Bueno, hablando de la clasificación de la enfermedad, háblanos sobre ello. ¿Cómo se clasifica esta enfermedad? Nosotros la podemos clasificar en crisis generalizadas y también en crisis parciales. Si hablamos en crisis generalizadas, la primera son tónico-clónicos, que quiere decir que son movimientos repetitivos, que es la más común que todos podemos ver, que es donde vemos que el paciente puede caer, que puede estar presentando esos movimientos, que puede inclusive presentar salivación. Es cuando comúnmente decimos está convulsionando. Es correcto. Esta le llamamos nosotros crisis de gran mal. Y hay otras que podemos llamar crisis de pequeño mal, que son crisis de ausencia, donde la persona puede estar realizando cualquier actividad y de repente pierde el sentido de lo que estaba realizando. No pierde el conocimiento, no se cae, simplemente Es posible que yo sea epiléptico. Pudiésemos ser, ¿no? Muchas veces pudiéramos creer que tenemos pequeños lapsos de crisis de ausencia, porque yo creo que la mayoría de todos hemos presentado algo y decimos, ay, ¿qué estaba haciendo? Sí. Y pueden ser estos pequeños lapsos que presentamos, pero son crisis leves, crisis que son de pequeño mal. Y sin embargo, hay otras crisis parciales que son focales, que son localizadas, en la cual las podemos llamar como pérdida del estado de alerta, o hay otras que pueden ser sin pérdida del estado de alerta, y estas son crisis parciales. Ok. Ahí sí, más bien esa persona necesita asistencia, ¿no? De auxilio. Sí, es correcto. Y la mayoría que nos preocupa es porque cuando existe una crisis generalizada en la cual el paciente pues puede presentar crisis clónico-tónico-clónicas, puede inclusive presentar relajamiento de esfínteres. Y esto es muy alarmante porque si hablamos de relajamiento de esfínteres, quiere decir que puede el paciente inclusive orinarse, que es perder la micción, o puede evacuarse y el paciente ni siquiera se da cuenta. Hay gente que puede inclusive al momento de estar realizando una actividad normal, ir caminando, presenta la crisis convulsiva, se cae y presenta relajamiento de esfínteres. Y con esto imagínate, se da cuenta que tuvo una crisis, ve que está evacuado, que está mencionado y puede inclusive afectarlo emocionalmente. Claro, totalmente. Porque puede llevarlos a determinada ansiedad. Hay mucha gente que teme el conducir, porque imagínate que van presentando, que van conduciendo. Que también sería muy grave, ¿no? Es grave, por eso a la mayoría de los pacientes que tienen crisis convulsivas se les prohíbe no conducir. Sí, claro. Ahora, fíjate, también es algo bien interesante y me encantaría que lo pudieras explicar, doctor, sobre todo como especialista, ¿no? Como experto. ¿Qué podemos hacer nosotros si nos enfrentamos a una situación de estas con una persona, ya sea familiar, conocido, o probablemente no? Probablemente estamos en la fila del banco o estamos en un lugar público y vemos una persona que convulsiona, que tiene estas crisis convulsivas, más allá de si tiene o no la enfermedad y cuáles puedan ser las causas. ¿Cómo podemos actuar en esos casos para brindar ayuda? Porque probablemente en el afán de ayudar hacemos todo lo contrario, ¿no? Y en lugar de ayudar, no lo ayudamos. Sí, lo primero que debemos de dejar es que el paciente viva el tiempo que tiene que presentar la crisis convulsiva. ¿Qué sí debemos de hacer aquí?
por ejemplo, pues debemos de evitar que se golpee o si vemos que existen objetos que pueden ocasionar un traumatismo al movimiento, de que el paciente o la persona se esté moviendo, porque recuerden que son movimientos involuntarios, movimientos repetitivos, el cual el paciente puede mover las extremidades superiores, las manos, la cabeza, o que puede inclusive golpearse la cabeza con el suelo. Pudiésemos acercar una chamarra o algo para evitar el contacto o que el paciente se golpee. ¿Qué hay de aquellos, de aquello que se cree? ¿Qué tan recomendable o no es que se les metan objetos en la boca con la idea de que no se muerdan la lengua o se la vayan a tragar? Literalmente yo he escuchado eso. Pero tú como especialista, ¿qué nos recomiendas? Como médicos, lo primero que manejamos es una vía aérea permeable. Si estamos hablando de una vía aérea permeable, estamos hablando que tenemos que permitir el paso del aire a través de las fosas nasales y a través de la boca. O sea, que no esté si obstruido. Ponemos nosotros un objeto, porque hay gente que dice, hay que ponerle una cuchara para que no se muerda la lengua, que hay que ponerle un pedazo de madera para que lo muerda y no vaya a romperse las piezas dentarias. Estamos obstruyendo al poner un objeto dentro de la boca, obstruyendo la vía aérea. Entonces tenemos que mantener una vía aérea permeable. No tenemos que poner absolutamente nada en la boca. O sea, lo podremos asfixiar. Lo pudiésemos asfixiar o pudiésemos hacer, por ejemplo, que el paciente pudiese broncoaspirar con un objeto. Hay gente que también puede decir, hay que darle líquidos. No, si le damos líquidos o le damos algo a la boca, podemos hacer que broncoaspire. Tenemos que evitar todo eso. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es quitarle las gafas. ¿Por qué motivo? Porque puede inclusive romperlas, puede cortarse, puede clavarse una de las patitas que tiene. Tenemos que mantener la vía aérea, que era lo que mencionaba primeramente. Y tenemos que medir el tiempo de la crisis convulsiva, porque mencionaba, una crisis convulsiva que nos esté durando más de 5 minutos es alarmante. Entonces tenemos que evitar esto. Perfecto. Bueno, hay una pregunta de que cuáles son los síntomas más comunes. Nos hablaste ya de síntomas, pero no sé si quieres agregar algo aquí. Claro que sí, mira, los síntomas más comunes, lo primero, pérdida del estado de alerta, que era una de las cosas que mencionábamos. Pacientes que pueden presentar mareo y que este mareo puede llegar inclusive a presentar lipotimia. Si hablamos de lipotimia, pues vamos a hablar aquí que el paciente puede presentar el estado de alerta, que puede caer. Porque hay gente que puede decir, ay, me siento mareado. Muchas de las veces piensan que se sienten mareados porque no está llegando suficiente oxigenación, porque pueden creer que tienen, pues, exceso de colesterol, exceso de triglicéridos. Pero, sin embargo, hay pacientes que este vértigo los puede llevar a presentar lipotimia. Y esta lipotimia es que el paciente, pues, sufre una caída, que pierde el estado de alerta. Y al perder el estado de alerta, pues, puede presentar un traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué? Porque está parado, está de pie, se cae y puede golpearse la cabeza con un objeto, con una mesa, con una silla, con el mismo suelo. También podemos ver que pueden existir ausencias parciales, como lo que mencionábamos, ¿no? Ay, que estaba realizando una actividad. Se me olvidó lo que estaba haciendo. Y ver de que dónde dejé las llaves, dónde dejé la cartera. Ok, sí, porque me empezaba a preocupar. Y otra de las cosas que mencionábamos, ¿no? La ansiedad, el paciente vive con ansiedad. ¿Por qué motivo? Porque imagínate, corren el riesgo porque no saben cuándo les va a dar una crisis convulsiva. Entonces todo el tiempo están preocupados. Pueden llevar a este tipo de pacientes a cursar con una depresión, porque como presentan crisis convulsivas y no tienen un tiempo, no tienen una monotonía, un periodo, pues les preocupa salir con amigos, con amistades, y comienzan a encerrarse en un propio círculo con la familia, a no querer salir de su hogar. Y esto los puede condicionar como círculo vicioso a llevar un estado de depresión. Inclusive hay pacientes que pueden llegar a depresión mayor y otros hasta un suicidio. Puede a lo mejor, y no quisiera obviar, ¿verdad? Pero ¿puede la depresión que es de mi aislamiento empeorar mi estado como enfermo de epilepsia? Claro que sí, porque recordemos que se convierte en un círculo vicioso. Entonces estamos nosotros, disminuyendo las defensas, estamos haciendo que el paciente se aísle. Y una de las cosas que hemos hablado a través de los neurotransmisores, y sobre todo aquí que estamos hablando del sistema nervioso central, recuerden que la actividad física, que el tener contacto con otras personas, porque a final de cuentas somos seres sociales, somos seres que nos tenemos que interrelacionar unos con otros. Al estar privando esto, pues estamos afectando nuestro sistema nervioso, nuestro sistema emocional, y nos puede llevar a otras complicaciones. Y dentro de la sintomatología, lo más común que siempre vemos son estos movimientos involuntarios que podemos identificar prácticamente en un paciente con una crisis convulsiva. Dinos, por favor, cómo se diagnostica la enfermedad, porque a veces nada más nos quedamos con... Puede ser, ¿no?, que alguien manifiesta algunos de esos síntomas aparentemente, porque pueden ser otras las causas,
Pero alguien que no es médico y alguien que a lo mejor tiene la experiencia de la vida dice, esto ya es epilepsia. Claro. ¿En qué momento podemos dar por hecho que en realidad esto es un diagnóstico veraz de epilepsia? Como mencionaba, cuando el paciente tiene crisis convulsivas, más de 2 crisis convulsivas, nos están hablando ya del diagnóstico de epilepsia. Okay. El tiempo que está durando, pues nos puede aquí orientar, ¿no? Porque muchas veces... Pero lo tiene que hacer un médico, ¿no? Sí, Okay. claro. O sea, el proceso real sería, o el deber ser es, bueno, ya detecté estos eventos, fueron muy repetitivos, consecuencia, lo lleva un médico. Cuando llegan con nosotros como médicos, lo primero que hacemos es un interrogatorio. ¿Por qué? Porque mencionaba que tiene del 12 al 49% de probabilidades si tiene algún familiar con crisis convulsivas. Entonces comenzamos a indagar sobre las actividades o sobre los antecedentes heredofamiliares. Si tiene familiares, papás, abuelos, hermanos que ya tienen cuadros de crisis convulsivas, pues nos hace pensar y le damos aquí determinado puntaje para pensar que ya puede tener crisis convulsivas. Okay. También pudiésemos apoyarnos con estudios de laboratorio. ¿Por qué motivo lo menciono? Para poder hacer un diagnóstico diferencial, porque podemos pedir nosotros una biometría hemática para hacer un diagnóstico diferencial con anemia, para ver si tiene o no una hiponatremia, como mencionaba, una hipocalcemia, que pueden presentarnos crisis convulsivas y no tan definitivas como epilepsia. Okay. Simplemente como nos bajaron los electrolitos, pues estamos hablando que el paciente pudo haber presentado secundario a este déficit. Claro, pero no porque sea epilepsia. No. Okay. Y también pues una exploración física. Siempre vamos a explorar al paciente. ¿Por qué motivo? Si vemos que el paciente presenta golpes, pues en la cabeza, en la cara, en los hombros, ¿por qué motivo? Porque muchas veces el paciente se puede encontrar solo y no darnos cuenta por parte del familiar o de alguien, y llega y pues vemos que tiene estos tipos de movimientos, estos tipos de hematomas, moretes, golpes, que nos pueden identificar. Si al momento del interrogatorio no nos refiere que tuvo agresiones, que no tuvo lesiones, pues son autolesiones, y estas autolesiones pueden ser involuntarias de acuerdo a la crisis convulsiva. Okay. También podemos apoyarnos de estudios de gabinete. Estudios de gabinete como una placa simple de radiografía, una tomografía, una resonancia magnética y sobre todo un estudio que es característico, que es un electroencefalograma. Okay. Si hablamos de un electroencefalograma, es un estudio que se realiza para medir las ondas cerebrales. Estas ondas eléctricas, porque como mencionaba, ¿no? Nuestro cerebro funciona a través de la comunicación entre una neurona con otra. Claro. Entonces, esto es a través de conducción eléctrica. Y existe este estudio que son electroencefalograma, en el cual se colocan varios electrodos en nuestra cabeza y estas miden estas ondas. Okay. Para poder hacer este estudio tenemos que pedirle a nuestro paciente que vaya pues con determinadas horas de no haber dormido. ¿Para qué motivo? Porque al momento de realizarle el estudio es más fácil poderlo llevar a un estado de relajación o inclusive poderlo llevar a dormir y con esto medir este tipo de ondas cerebrales. Okay. Entonces es característico este estudio que es el electroencefalograma. De todo esto que nos acabas de hablar, de este proceso o este deber ser, solo para regresar un poco y cerrar esa parte, ¿en qué momento es como ya podemos decir, esto es lo que ya tenemos que hacer? O sea, es banderazo de ya hacer lo siguiente. Mira, para poder aquí actuar, lo importante es tener un diagnóstico ya definitivo, que ya vimos, ¿no? Ya vemos que el paciente puede presentar crisis convulsivas. Todo el mundo estamos propensos a poder presentar una crisis convulsiva. Cuando ya es diagnosticado con epilepsia, entonces sí, ahora tenemos que otorgar un tratamiento para evitar que siga presentando mayor crisis convulsivas. Posterior a esto, entonces sí tenemos que comenzar a generar medidas preventivas. Ok, muy bien. ¿Cómo podemos prevenir la epilepsia, doctor? Porque esto es algo que nos surge, sobre todo tras escuchar con tanta información del origen, las causas, los factores que determinan o influyen en que podamos desarrollar la enfermedad. Pero claro que los que afortunadamente no la tenemos o no la tenemos en casa, nos interesa saber cómo podemos prevenirla. Como te mencionaba, el 25% de los pacientes, el 25% más bien de la enfermedad de epilepsia puede ser prevenible. Okay. ¿Cómo pudiéramos prevenir una? Hablábamos que las causas pueden ser el alcoholismo, el tabaquismo, las toxicomanías. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Evitando el alcohol, evitando el tabaco, evitando toxicomanías. ¿Y estas por qué? Porque afectan directamente el sistema nervioso central. Otra, no podemos nosotros controlar el 100% de todo lo que rodea la atención del parto, pero sí, pues que se atiendan con un médico, tener la mayor cantidad de higiene dentro del parto, de lo que relaciona el método al momento del nacimiento. ¿Para qué? Para darle las medidas propias al momento del nacer. Tenemos que hacer que el bebé
pues tenga la mayor cantidad y facilidad de poder respirar en los primeros minutos de vida. Okay. Y pues sobre todo, ¿no? Sabemos que los pacientes que cursan con enfermedades metabólicas o con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, tienen mayor predisposición de presentar crisis convulsivas, pues tenemos que mantener un paciente diabético controlado, que no nos vaya a llevar a cuadros de hipoglucemia o a cuadros de hiperglucemia. Okay. Entonces, controlar las cifras de glucosa igual que un paciente hipertenso, mantener las cifras pues de presión arterial tanto sistólicas como diastólicas normales. Okay. Entonces, esto es medidas que nos pueden ayudar a prevenirlo. Interesante. Ya hablamos también de que las personas que viven con la enfermedad de diabetes o hipertensión pueden ser también, es un factor, ¿no? Claro. Hay que cuidar eso. Muy bien, ya te preguntaba yo qué es lo que no debemos hacer cuando un paciente está convulsionando. Ya nos decías que es mantener, bueno, no obstruir, ¿verdad? Las vías aéreas, metiendo objetos y todo esto son más como mitos y leyendas, ¿no? Que de pronto surgen ahí. Obvio, lo primero aquí, que siempre en todos los eventos que dicen, hay que mantener la calma. ¿Por qué motivo? Porque al momento de ver a un paciente que está convulsionando, la gente se alarma. Se alarma, ¿no? Comienzan a gritar, comienzan a alterar a la demás gente. Sí, cierto. Por ejemplo, mencionabas ahorita, ¿no? Si está el paciente en el banco formado y que comienza a convulsionar, el resto de los pacientes se van a alarmar. Entonces, hay que mantener la calma. Una crisis convulsiva por sí sola tenemos que dejar que pase. Tenemos que dejar que el paciente pues viva su proceso de la crisis convulsiva. Obviamente poder apoyar ¿cómo? Pues quitándole los objetos que puedan lesionarlo, quitándole, por ejemplo, o ayudando a amortiguar los golpes que pudiese darse como en la cabeza con el suelo, retirar objetos. Pero tampoco ejerciendo fuerza, ¿cierto? Sí. Porque de pronto podemos a lo mejor en el afán de ayudar querer ejercer una fuerza para que su cuerpo no convulsione, o sea, no no haga estos movimientos tan violentos, pero a lo mejor podemos crear una fractura, ¿no? Podemos fracturarlo, la misma intensidad de la fuerza. Claro que sí, entonces tenemos que cuidar todo eso, tenemos que medir el tiempo de la crisis convulsiva y algo muy importante, dar acompañamiento. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría de los pacientes cuando sufren una crisis convulsiva, pues no recuerdan lo que estaban realizando. Entonces, este acompañamiento, llevarlo a su hogar, porque imagínate que lo dejemos solo del lugar donde estaba y puede inclusive estar desorientado. Claro. Entonces, hay que apoyarlo aquí a través de ubicar a un familiar o si sabemos dónde vive o el paciente, si te da la dirección, poderlo llevar. Entonces, el acompañamiento es muy importante. Qué interesante, porque creo que esto tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Claro. La cultura que como sociedad debemos tener. Asistir a una persona que sufre esta enfermedad no solamente consiste en esto, cuidar que no se golpee, que no hay objetos que lo vayan a lastimar y todo esto, sino dijiste algo bien importante, que creo esto tiene que ver con valores y principios que deberíamos de tener como sociedad, en el sentido de que, bueno, ya pasó la crisis y es ofrecer ese acompañamiento, ¿no? De ese apoyo anímico, emocional, por decirlo así, y tratar de ver si podemos contactar a algún familiar, podría ser, ¿no? Porque a lo mejor es una persona que vimos en la calle, que no conocemos, pero creo que orientarlo y contactarlo con algún familiar sería algo recomendable, ¿no? Sí, eso es muy importante. Bueno, Doc, ahora entrando a la parte final ya de este programa, me gustaría que nos hablaras cuál es el tratamiento de acuerdo a los productos de nuestro vasto catálogo de Healthy People, que hoy puedes recomendar que desde luego se tomen para pacientes que padecen esta enfermedad. Pues mira, tenemos varios productos. Uno de los principales que tenemos es Nerval, que su nombre lo dice, en armonía con la naturaleza. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que Nerval contiene valeriana, pasiflora, tila, romero, y que esto pues, nos va a ayudar a disminuir lo que es la ansiedad, lo que es la depresión y el estrés. Sabemos que todo paciente que está cursando con epilepsia, pues obviamente vive con estrés, vive con depresión y obviamente vive con ansiedad. Por lo tanto, Nerval es un excelente producto. Aparte, si vemos, Nerval, pues nos va a ayudar a mejorar la calidad del sueño. Otra de las ventajas es que regula y que nutre nuestro sistema nervioso central. Otro producto más que tenemos dentro de la familia Healthy, pues es Soykin, que es fuerza y resistencia de un campeón. Un campeón como son cada uno de nuestros distribuidores. Y porque contiene vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6. Aparte está adicionado de vitamina C, de vitamina D, de vitamina E. Y todavía pues contiene ácido fólico, minerales, contiene lecitina, contiene soya, que es una de las proteínas que estamos utilizando para la gente que tiene o que quiere generar mayor masa muscular. Sabemos que Soykin es ideal para aquí apoyarnos con los requerimientos nutricionales que cada uno de las personas requiere, que va a optimizar la capacidad cognitiva. Si hablamos de esta capacidad cognitiva, recuerden que es parte de lo que puede estar perdiendo un paciente que sufre o que vive con epilepsia,
puede prevenir la anemia y veíamos que por eso hacíamos un diagnóstico diferencial que también va a fortalecer el sistema inmunológico y sobre todo también va a ayudarnos a fortalecer nuestro sistema nervioso central. Otro producto más que tenemos es Healthy Cell, el máster de los antioxidantes. ¿Por qué motivo? Porque contiene glutatión, es el glutatión el principal aquí antioxidante que nuestro cuerpo requiere. Es ideal porque va a optimizar nuestro sistema inmune, porque va a frenar el deterioro celular. Ya hemos hablado de los radicales libres, entonces la oxidación, pues obviamente nos puede llevar a un deterioro. También este deterioro puede ser a nivel del sistema nervioso central. Va a ayudarnos a mejorar la masa muscular y sobre todo a prevenir en descalcificación, sobre todo las mujeres que viven o que tienen más de 40 años de edad. Y otro producto es Healthy Extreme, energía total, su eslogan lo dice. Contiene moringa, goji, arándano, té verde, contiene vitamina B1 adicionado de vitamina C. Y pues va a equilibrar los radicales libres. Es un excelente antioxidante, aumenta los niveles de glutatión y sobre todo va a mejorar la circulación. Y si mejoramos la circulación, va a llevar mayor cantidad de oxígeno a cada uno de esos órganos vitales, a esas células. Por eso Healthy Extreme es un producto ideal. Y otro producto más que tenemos es Vidas, energía y vitalidad para dar el 100%. Contiene vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina B1, vitamina B6. Aparte está enriquecido de ácido fólico, contiene jalea real y contiene guaraná. Y esto pues nos va a ayudar a mejorar la circulación en todo nuestro organismo, va a mejorar la oxigenación celular, va a proporcionarte mayor energía, va a mejorar la memoria, que es parte de lo que estamos buscando con los pacientes que están sufriendo con crisis convulsivas o con epilepsia. Y sobre todo también nos puede ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico. Pues son los productos que tenemos dentro del vasto catálogo, como 5 mencionas. productos que son altamente recomendables para el tratamiento de epilepsia. Es correcto, Caleb. Bueno, doctor, ha sido un placer verdaderamente estar en este nuevo escenario, pero no solo el nuevo escenario, esta nueva faceta, esta nueva experiencia, porque no voy a negar que he aprendido mucho el día de hoy con tu experiencia, con tu conocimiento, pero bueno, este episodio es histórico porque es el primero de muchos más. Y bueno, quisiera darte el tiempo también para que, si quieres agregar algo más para nuestros distribuidoras que estuvieron de principio a fin en este episodio, algo que quieras agregar respecto a este tema o unas conclusiones. Pues sobre todo, saludar a toda nuestra audiencia que está conectada en este día de hoy, en este viernes, en su nuevo programa que es La Información es Vital. Y sobre todo, pues, más que todo, seguir solventando y contestando las dudas que tienen. Como bien comentaba, ser nuestro primer programa de muchos y pues obviamente iremos mejorando conforme vayamos avanzando, iremos solventando las dudas, veremos cuáles son las necesidades que tiene nuestra audiencia. Ahorita pues hemos hablado muy en general de bastante de este tema y pues el tema es muy amplio, es muy vasto, es muy complejo. Obviamente existe mucha información y vale la pena comentar aquí, pues sobre todo, ¿no? Los cuidados, que sepamos que lo importante es poder prevenir. Y que la prevención pues depende de cada uno de ustedes. Ya vieron que es lo más importante para poder evitar complicaciones a un futuro. ¿Cómo pueden ustedes ayudar a la gente cuando está presentando una crisis convulsiva? ¿Cómo pueden aportar un beneficio a ellos evitando que pues tengan traumatismos directos con el suelo? U otra, ¿no? Que era de los errores más comunes que cometíamos, que era el obstruir la vía aérea. Entonces son partes que día con día podemos ir aprendiendo y que podemos ir mejorando, y esto es importante para que todos nos los llevemos y que compartamos con estos grandes líderes, que compartamos con esa gente pues que convive día a día con cada uno de nosotros. Me hiciste recordar que tengo que hacer ayuno. Bueno, pues queridos distribuidoras, gracias por estar con nosotros en La Salud es Vital. Los invito, antes de despedirnos, que se suscriban al canal de YouTube. Por cierto, esa es una sorpresa. A partir del día de hoy también tendrán estos contenidos en nuestro canal de YouTube. Y los invito, para los que ya nos están viendo en YouTube en este momento, que vayan y por favor se suscriban al canal y activen la campanita para que reciban notificaciones tan pronto tengamos un nuevo episodio, que van a ser, por cierto, cada semana. Cada viernes tendrán un episodio nuevo. Así que muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales, no olvide seguirnos a través de nuestra página oficial Healthy People. Y bueno, muchas gracias por haber estado y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que estamos con Caleb y sabe y ha manejado máster de las redes sociales. Es importante, como bien comenta, ¿no? Seguirlos en las distintas plataformas que vamos a estar.
Y recuerden que estaremos próximamente viernes con viernes en su programa. La salud es vital. Es vital. Así que nos vemos próximamente.